Cuando el balón rueda, los jugadores designados te sumergen en la acción de juego y los camerinos. Esto es Jugadores Designados, presentado por High Impacto, una producción de Fan Network TV. ¿Qué tal, amigos? Qué alegría que nos acompañan. Estos Jugadores Designados presentados a ustedes por High Impacto, seguro de salud gratis para toda la familia. Estamos hablando de la sorpresiva clasificación de Inter Miami a la fase de los 16 mejores equipos del Mundial de Clubes, algo absolutamente inesperado. Para explicar el por qué se han roto los pronósticos, qué le espera a Inter Miami frente a su rival, invito al jugador designado, mi colega y amigo Jaime Bernal. Jaime, ¿cómo estás? Javier, un saludo. Sí, efectivamente, como bien lo dices, una clasificación a octavos de final inesperada, sorpresiva y una muy buena sorpresa realmente la que ha dado el equipo de Javier Mascherano hasta el momento en el Mundial de Clubes. Todos, incluyéndonos nosotros de primero, nos equivocamos en los pronósticos de Inter Miami, lo dábamos por eliminado en la fase de grupos, pero hasta el minuto 85 del partido con Palmeiras, Inter Miami era el líder del grupo, dejando atrás a Porto, que era junto con Palmeiras el favorito. ¿Qué cambió en este Inter Miami que lo tiene hoy dentro de los mejores 10 equipos del Mundial de Clubes? Bueno, son varias cosas. Yo creo que ayudó mucho que esos últimos 3 partidos de MLS, donde hubo una mejoría sobre todo en tema de resultados y funcionamiento, pero más que nada en el tema de resultados, ese empate con Filadelfia en el último minuto, que Filadelfia es el líder de la conferencia o era el líder en ese momento por lo menos en la MLS. Luego recibió al colero Montreal en casa, lo goleó. Después a uno de los equipos que hemos hablado acá, que es el que mejor fútbol o uno de los mejores que juega el fútbol en la MLS, que es Columbus, también le ganó y de manera muy convincente. Creo que esos 3 resultados ayudaron a que el equipo llegara con un poquito más de confianza, y yo creo que hay también un tema emocional. El hecho de jugar enfrente, no de un estadio de 20,000 personas y contra equipos de MLS, sino un estadio de casi 70,000 personas y contra rivales de talla mundial, creo que les da una motivación extra, sumado a el alza de rendimiento de algunos jugadores que no venían bien y que en este Mundial de Clubes han sorprendido o han retomado su buen nivel, caso Maxi Falcón, Telasco Segovia, Federico Redondo, que ha jugado muy bien los partidos del Mundial de Clubes. Así que creo que es una suma de conjuntos y obviamente algunos que siempre se han dado, como la presencia de Lionel Messi. Jaime, tocas el punto justamente que yo quería abordar. Inter Miami está compitiendo en un Mundial de Clubes gracias a Lionel Messi. Sergio Busquets, Luis Suárez, Jordi Alba y otros jugadores como Oscar Ustari llegaron a Inter Miami por Lionel Messi. Lionel Messi, a veces lo que él hace en el campo y lo que él logra excede por completo lo que uno pueda expresar. Pero en este momento de Inter Miami, ¿qué valor tú le das al trabajo de Lionel Messi? Yo creo, Javier, que lo que ha hecho en el Mundial de Clubes Messi es, junto obviamente con la Leagues Cup, que fue un título, lo más importante que ha hecho Messi desde su llegada al club. No solamente porque por él, como bien dice, se ha dado todo eso, la llegada de jugadores, la relevancia a nivel mundial que tomó Inter Miami, que pasó de ser un equipo más de la MLS a un equipo conocido mundialmente, sino a lo que ha demostrado su liderazgo dentro del campo en este Mundial de Clubes, su rendimiento. Ha jugado muy bien los 3 partidos, ha sido un líder. Yo creo que Inter Miami, a excepción del primer tiempo con el Al-Ahly y esos últimos 15-20 minutos con Palmeiras, ha hecho un Mundial de Clubes sorprendente para todos, de buena manera, y creo que la presencia de Messi es la pieza vital, y como bien lo dices, de él parte todo. Es como esa piedra de donde se construye todo, esa pieza ha sido Messi. Jaime, Lionel Messi, como tú lo decías anteriormente, junto con los otros 3 jugadores, se ha logrado vestir del liderazgo que Inter Miami necesita. ¿Tú le das en este proceso crédito a Mascherano, digamos, en lo que ha pasado en esa transformación de Inter Miami, que lo tiene a punto de disputar una fase decisiva con PSG? Sí, hay que darle un crédito a Mascherano. No sé qué tanto crédito hay que darle, pero sí hay que darle un crédito, sin duda. Creo que de alguna forma ha encontrado la vuelta para motivar a este grupo, para sacarlo de ese bache que estaba. Recordemos que, si no estoy mal, fueron 8 o 9 fechas que estuvo el Inter Miami sin ganar,
y justo logró recuperar ese andamiaje previo al Mundial de Clubes y lo ha demostrado el equipo. Hay que darle cierto crédito, pero yo insisto más que también ese nivel de los jugadores ha sido importantísimo, no solo el caso de Messi, sino por ejemplo Óscar Ustari, como bien mencionaste ahorita. Óscar Ustari ha sido fue figura vital contra la Liga en ese primer tiempo. Ha recibido 6 goles Inter Miami y él termina siendo clave. Muy bien, escuchemos lo que dijo Javier Mascherano tras el empate 2-2 de Inter Miami frente a Palmeiras, que lo tiene jugando ahora con el nada más y nada menos que campeón de Europa, PSG. Todavía esto para nosotros no ha terminado, y ahora, bueno, más allá de que nos vamos a enfrentar a posiblemente el mejor equipo de Europa, el campeón de Champions, nada, trataremos de ir con la misma humildad, con la misma seriedad y tratar de hacer un gran partido y ver qué posibilidades tenemos. Si hay algo que nos ha mostrado este deporte, que a un partido puede pasar cualquier cosa. ¿Y quién te dice que el domingo no sea nuestro día? A veces pasa. Sabemos que el rival juega, tiene jerarquía, tiene grandes nombres, pero bueno, me quedo con las cosas positivas del equipo, y dentro de esas cosas positivas obviamente está Luis. Me encanta el optimismo de Javier Mascherano de que en un solo partido el domingo cualquier cosa puede pasar. Sí, yo tengo que decir algo. Nosotros hemos sido grandes críticos de Javier Mascherano, pero sí es necesario darle crédito a él en algo. En el partido contra Palmeiras, donde Palmeiras empezó a apretar, realmente nos dimos cuenta que no tenía un banco suficiente para responder al desgaste físico de algunos jugadores y a cómo responder tácticamente a ellos. Sí, es cierto, y no solamente Mascherano, lo ha venido desde la época de Tata Martino. Las reglas de la MLS limitan mucho y el poder competir ya con clubes de esta categoría como los que están en el Mundial de Clubes lo hace aún más complejo. Quédate ahí porque ya les vamos a contar, aparte de Inter Miami PSG que se jugará en Mercedes-Benz en Atlanta, cuáles son las otras llaves de esta fase emocionantísima del Mundial de Clubes. Estos jugadores designados, ya regresamos. ¿Te preocupa el alto costo médico? High Impacto te ofrece un seguro de salud gratis. Escanea el código en pantalla. Pagamos médico primario, especialistas, hospitalización y medicinas. Todo sin costo para ti. Llama al 954-947-3603 o escanea el código en pantalla. Tenemos agentes expertos en cobertura de salud en tu idioma. Llámanos ya. Qué bueno que están con nosotros estos jugadores designados, presentados por High Impacto, seguro de salud gratis para toda la familia. Estamos hablando del Mundial de Clubes. Ya hemos llegado a la ronda de octavos de final. 16 equipos se fueron a sus casas y ahora vamos a hablar de los que siguen en competencia. Jaime, el primer duelo, partido doble sábado, se enfrentan los brasileros en competencia, Botafogo-Palmeiras. Sí, un partido que a priori me parece que va a ser muy cerrado. Primero porque son equipos del mismo país, se conocen y me parece que el rendimiento de ambos ha sido más o menos similar. Yo le daría una leve ventaja al Palmeiras, pero creo que va a ser un partido muy cerrado e incluso que se puede ir a tanda de penaltis. Botafogo, un equipo que campeón de la Copa Libertadores, el actual y reinante campeón, y Palmeiras, un equipo que siempre ha sido grande en Brasil, no pasó por un buen momento, pero va en alza, tiene a Richard Ríos y a grandes jugadores. Palmeiras estuvo a punto de ser capaz de voltear el partido contra Inter Miami y terminar ganándolo, pero no tuvo éxito, así de que uno de los equipos brasileños y uno de los de Conmebol saldrá de competencia. El segundo encuentro también para sábado es Benfica-Chelsea, Jaime. Benfica-Chelsea, sí, un Benfica que no convenció mucho en ese primer partido contra Boca Juniors en Miami. Incluso me parece que no haber sido por la expulsión, Boca hubiera podido llevarse ese partido, pero que luego de ese encuentro empezó a mejorar y terminó sorprendiendo a todos, venciendo en su último partido al Bayern Múnich, motivo por el cual terminó como líder del grupo y ahora se enfrentará a un Chelsea que es un equipo que yo digo, Javier, es como un tiro al aire. Hay veces, si llegan jugando bien te pueden ganar, pero si llegan jugando mal pueden perder con cualquiera.
Y Chelsea sí es el típico equipo de la Premier League que puede tener un momento de inspiración y dar el mejor fútbol posible y con ello superar a Benfica. En esta serie, ¿a cuál das como favorito? Yo le doy una leve ventaja al Chelsea. Yo creo que es un equipo con mejor no plantel sobre todo y que tiene más armas en la parte ofensiva para hacer daño. Suscribo, Chelsea. Luego el partido más esperado va a enfrentar al caballo negro de este Mundial de Fútbol, el equipo del que no se esperaba absolutamente nada, el Marruecos del Mundial de Qatar 2022, que es nada más y nada menos que Inter Miami enfrentando al campeón de Europa, el temido PSG. Sí, impresionante. Realmente Inter Miami, Javier, yo creo que ya cumplió su labor, su objetivo, incluso en mi concepto personal lo superó, así que no tiene nada que perder. Como dice Mascherano, en un partido puede pasar cualquier cosa, pero sin duda alguna el favorito es Paris Saint-Germain. Creo que no solamente es el mejor equipo de Europa en este momento, sino el mejor equipo del mundo en cuanto a su andamiaje y a la forma en la que juega. Y el parte del morbo de este partido es que Lionel Messi va a enfrentar a su antiguo club. Primera vez en su carrera, Javier, que Messi enfrenta a un antiguo club en un partido oficial. Del cual no tiene buenos antecedentes personales por su paso un poco triste por el PSG, pero si tuviera la inspiración Inter Miami que mencionó Javier Mascherano, podría definitivamente estar frente al logro más importante de su historia, de su corta historia de 5 años, la Inter Miami PSG. También el domingo van a enfrentarse Flamengo-Bayern, el tercer equipo brasilero en competencia. Sí, Flamengo, un equipo que hasta ahora ha hecho un Mundial de Clubes bastante sólido, ha sido muy compacto en todas sus líneas, contra un Bayern Múnich que empezó arrasando en los primeros 2 partidos, así haya ganado solamente por un gol ante Boca, fue netamente superior al conjunto argentino y que sobre el final, bueno, pinchó un poco y termina enfrentando ahora al equipo brasileño. Yo creo que yo le doy una leve ventaja al Bayern si es que vuelve a jugar como lo hizo en los 2 primeros partidos. También hay que recordar que en un último encuentro ya Bayern llegaba clasificado y por eso no jugó con todos sus titulares desde el comienzo. Yo no le voy a dar una leve ventaja al Bayern Múnich, le voy a dar una amplia ventaja a Bayern Múnich, porque del fútbol que más me ha llenado a mí en este Mundial de Clubes se lo he visto al Bayern Múnich. Me parece un fútbol altamente técnico, exquisito, efectivo, con un brillantísimo goleador como Harry Kane, pero no solo él, sino los compañeros que lo acompañan. Musiala lo hacen con una enorme propiedad y me parece que no hemos visto todavía lo mejor de Bayern Múnich y creo que en esta fase de octavos de final lo vamos a ver. Destaco que son los equipos brasileños los que siguen representando dignamente a Conmebol. 4 equipos todavía brasileños metidos en la ronda de octavos de final. Entonces, este es un detalle que me parece importante. Sin embargo, creo que Bayern Múnich llega con amplia ventaja a este partido. Bueno, sigamos revisando entonces Inter Fluminense, subcampeón de Europa. Fluminense con la destacadísima actuación de John Arias, este jugador excelso que actualmente es el capitán de Fluminense. Jaime. Sí, una llave que también luce un poco pareja. Yo le doy el favoritismo al conjunto italiano que ha venido de menos a más. No comenzó bien en su primer partido, pero en los últimos 2 empezó a subir su nivel y yo creo que al contrario Fluminense empezó muy bien, pero en el último partido contra el Mamelodi Sundowns el equipo africano sufrió y bastante para quedarse con el empate y finalmente clasificar a los octavos de final, así que le doy una ventaja al conjunto italiano en esta llave. Suscribo. Inter de Milán, brillante equipo europeo, finalista de la UEFA Champions League, probablemente para nosotros dejen el camino al cuarto equipo brasilero Fluminense. Bueno, seguimos entonces en esta ronda de octavos de final, un equipo que ha ya dado golpes de autoridad en la fase de grupos, sobre todo en el último encuentro, Manchester City versus Al Hilal. Jaime.
Sí, el Manchester City que comenzó jugando como en tercera velocidad, sin esforzarse mucho, y a su primer rival serio, que fue el último de la fase de grupos, que fue la Juventus, ya ahí le metió toda la velocidad crucero, y le pasó por encima, Javier. Y realmente vi a un Manchester City como un vintage Manchester City de hace 2 años, que le metía miedo a todo el mundo. Ese fue el equipo que vi contra la Juventus. Así que para mí, aunque ojo, el equipo árabe es un equipo que juega muy bien, ya lo demostró en Miami contra el Real Madrid, pero creo que es gran favorito no solamente para ganar esta llave, sino también para meterse a instancias finales del Mundial de Clubes. Haaland, sin despeinarse en Orlando, le metió miedo a esa defensa, y bueno, ahora lo veremos en estos octavos de final. Creo que sin problema superará al Hilal. Ojo, Javier, que además es que hay un dato muy importante, y es que volvió Rodri, y el Manchester City con Rodri es otro equipo. Siguiente encuentro, Real Madrid-Juventus, uno de los partidos más interesantes de estos octavos de final. Se jugará en Hard Rock Stadium el próximo martes, ya con la vuelta de Mbappé, Jaime. Sí, Javier, yo creo que me da la misma sensación del partido Inter-Fluminense, un Madrid que comenzó con dudas contra el Al-Hilal, termina empatando, aunque tuvo un penal en el último minuto que desperdició Valverde, mientras una Juventus que empezó con todo, goleando a sus primeros 2 rivales, pasándoles por encima, que fueron el Al Ain y el Wydad Casablanca. Luego contra el City termina goleado, y al contrario, el Real Madrid termina ganando sus últimos 2 partidos contra Pachuca y contra Salzburg de manera convincente, así que doy como favorito al equipo de Xabi Alonso. La exquisitez de Real Madrid, la exquisitez del conjunto de Alonso, jugadores magníficos, brillantes, que seguramente por lo que vimos de Juventus lo superará sin problema. Y el último encuentro, Jaime, de estos octavos de final, Dortmund-Monterrey, el equipo importante de Alemania enfrentando al último equipo de la Liga MX, uno de los 2 en competencia con CONCACAF. Sí, el Borussia Dortmund, un equipo que también ha tenido sus altos y bajos, pero que logró avanzar como líder, mientras un Monterrey que fue una de las sorpresas al avanzar en un grupo muy complejo a los octavos de final. Creo que muy destacado lo del equipo de Rayados, liderado por ese gran defensa que es Sergio Ramos. Una llave donde yo le doy un ligero favoritismo al Dortmund, y repito, ligero favoritismo. Creo que hay que tener cuidado con Monterrey. Muy bien, este ha sido el recuento de los octavos de final que se juegan a partir del fin de semana, pero al regresar les queremos hacer un balance de los que han decepcionado en este Mundial de Clubes, los que se han despedido, y hacerles una recapitulación general. Estos jugadores designados, ya volvemos después de la pausa. Somos High Impacto, una organización no lucrativa localizada en Broward. Ofrecemos gratis cuidado de salud mental, ayuda con el copago de tus medicinas, búsqueda de vivienda y referidos de trabajo. Todos nuestros servicios son gratuitos. Vamos a tu casa o trabajo para que te inscribas. O también por teléfono. Llama al 954-947-3603 o escanea el código en pantalla. Llámanos ya. Estos jugadores designados presentados por High Impacto con Jaime Bernal. Jaime, vamos a empezar escuchando a Jordi Alba, quien se refirió al encuentro decisivo en este Mundial de Clubes. Al PSG, vamos a ver hasta dónde competimos. Obviamente vamos a competir, vamos a luchar por ganar el partido, sabiendo la dificultad que conlleva jugar con un equipo de esta envergadura, y bueno, ¿por qué no soñar, no? Son 90 minutos, hoy en día cualquier equipo te puede ganar, y vamos a luchar. Jaime, ¿quiénes han decepcionado en este Mundial de Clubes dentro de los que ya se fueron? Grupo A y B. Bueno, sin duda del grupo A, el Porto, Javier. El Porto de Portugal, que para muchos partía como el principal favorito a quedarse con el grupo, fue la gran decepción. No pudo ganar ningún partido. Su funcionamiento fue muy flojo en general, y tiene en duda la salida del técnico Martín Anselmi, que dejó Cruz Azul cuando era el favorito para ganar la Liga Mexicana para irse al Porto, lo dejó botado y terminó siendo un fiasco hasta ahora su paso por el conjunto portugués. Porto no sabe cómo hacerse de este técnico ahora, que tiene enfrente una demanda naturalmente
por haber abandonado su puesto en la Liga MX, y Vilas Boas, quien es el presidente del club, no sabe cómo deshacer ese contrato, porque realmente ha sido una etapa un poco triste para Porto. Pero también Atlético de Madrid, uno de los equipos que se esperaba muchísimo más, imagínate, ¿no? Yo creo que para mí es la gran decepción del torneo hasta ahora, Javier, el hecho de que un equipo como el Atlético de Madrid, con la nómina que tiene, no pase la primera fase del Mundial de Clubes. Creo que para mí, sabiendo que Porto también es un equipo grande, me parece que el Atlético es la gran decepción hasta ahora de este Mundial de Clubes. Jaime, y a pesar de ser campeones del mundo en Argentina, River y Boca creo que están en la lista muy importante de la gran decepción. ¿Qué podemos comentar sobre estos dos equipos? No, Javier, creo que antes lo hemos comentado tú y yo después de los partidos que vimos, sobre todo con las hinchadas, el colorido que brindan sus hinchas, las burlas, los cánticos, todo ese color que brindan las hinchadas, todo eso que lo hacen fuera del campo, en el campo, totalmente en deuda. Dos equipos sin ideas. El segundo paso de Gallardo por River ha sido realmente hasta ahora lamentable, no ha podido ser ese muñeco Gallardo que lo ganó todo. Y por el otro lado, Miguel Ángel Russo, apenas recién llegado a Boca, pues todavía está tratando de encontrarle la vuelta a este equipo, pero no ha podido, y sobre todo, no haberle podido ganar a un equipo como el Oakland City, que es un equipo semiprofesional. Así es. Realmente es una falta de respeto con una hinchada como la de Boca. En resumen, equipos desdibujados, los equipos argentinos de los que se esperaba un poco más, que aportaron el color en este Mundial de Fútbol, porque definitivamente no había barras más emotivas, más coloridas, más firmes que ellos, pero en el fútbol fue otra cosa completamente diferente. Y un equipo que a mí también me quedó a ver mucho es el del equipo de la Liga MX, Pachuca, aunque no sé si tenía o no la obligación de avanzar a octavos. ¿Qué opinas del desempeño de Pachuca? Coincido, Javier. No sé cómo dices tú, si estaba para pelear el paso a octavos, pero por lo menos sí para inquietar un equipo que finalmente se va sin ningún punto, como uno de los peores del torneo. Realmente deja mucho en deuda el nivel de la Liga Mexicana, y sobre todo el equipo de los Tuzos, que llegaba además con un nuevo técnico que fue ex seleccionador de México como Jaime Lozano. Y obviamente en la discusión que se dio en que Pachuca, que León, que la multipropiedad y todo esto, finalmente todo quedó en nada. Las figuras, Jaime, rápidamente porque se nos acaba el segmento. Voy a arrancar diciendo que lo coincidimos tú y yo, Jude Bellingham, jugadorazo, para mi gusto el más exquisito de este tiempo, una de las figuras del evento. Sin duda, Jude Bellingham por el Real Madrid creo que ha sido el más destacado. En el Inter Miami obviamente no podemos dejar por fuera, para mí las dos piezas fundamentales han sido Oscar Ustari y Lionel Messi. Obviamente un peldañito más arriba, digamos, de Messi, pero lo de Ustari ha sido fenomenal en los 3 partidos. Jamal Musiala en el Bayern Múnich, este joven que realmente ya dejó de ser una promesa y es una realidad del fútbol mundial. Creo que es otro de los nombres a tener en cuenta, al igual que Olise, también del Bayern, un jugador que ha hecho hasta ahora un muy buen torneo. Y Harry Kane. A Harry Kane, sí señor, Harry Kane. Y otro que dejó, Javier, ahí otro veterano, así como Messi, como Ustari, Sergio Ramos. Si Monterrey está en los octavos de final del Mundial de Clubes, es gracias a ese líder en defensa que nos haría de bien en el Inter Miami. Y para cerrar esta lista de figuras destacadas, probablemente nos pueden escapar 2 o 3 nombres. Quiero destacar a John Arias, el capitán de Fluminense, quien tiene una contextura muy parecida a la del Rey Pelé, y quien, aparte de ser el capitán y el jugador decisivo, también ha liderado a Fluminense a estos octavos de final. Totalmente, de hecho fue elegido el mejor jugador del partido en los 2 primeros encuentros que jugó el Fluminense, y de sus botas salieron las únicas opciones claras que tuvo el equipo brasileño ante el Mamelodi Sundowns en el último encuentro de la fase de grupos. Haaland sigue siendo Haaland, no ha mostrado su mejor versión, y Mbappé apenas se ha incorporado y se incorporará para esta fase tras una gastroenteritis. Bueno, esa es la recapitulación que les hicimos en pocos minutos de este Mundial de Clubes. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos para cerrar el programa de hoy con un dato que les va a gustar, y es cuánto ganan los mejores jugadores de Inter Miami.
We are High Impacto, a nonprofit organization located in Broward County. We offer health insurance, access to mental health care, assist with your medication co-payments, housing search, and job referrals. All of our services are free. We can come to your home or work to sign you up for these services. Call 954-947-3603 or scan the code on the screen. Estos jugadores designados presentados por High Impacto, seguro de salud gratis para toda la familia. La Asociación de Futbolistas de la MLS, Jaime, presentó, como es usual, el listado de salarios y la compensación que reciben los jugadores. Vamos a revisarla rápidamente. Veamos los jugadores mejores pagados de la MLS. A la cabeza, por supuesto, del jugador designado franquicia de la liga, Lionel Messi, quien gana la bicoca de 20.446.000, bueno, casi 20 millones y medio de dólares. ¿Seguido de quién, Jaime? Lorenzo Insigne, el jugador del Toronto, que venía del Napoli, que gana 15.400.000 dólares. Y luego otro jugador más de Inter Miami está en la nómina de los 3 mejores pagados, Sergio Busquets, con una compensación de casi 9 millones de dólares. Sí, también está el paraguayo Miguel Almirón, que volvió del Newcastle para regresar al Atlanta United. Se gana casi 8 millones, 7.800.000 dólares. Luego sigue Irving el Chucky Lozano, 7.600.000 dólares que la nueva franquicia de San Diego aceptó pagarle a este importante jugador mexicano que está todavía bastante joven, ¿no? Sí, y que venía estaba con un buen andar en el fútbol europeo en el PSV. Bueno, luego sigue Federico Bernardeschi, compañero también de Insigne en Toronto, 6 millones, casi 6.300.000 dólares, efectivamente. Y luego, ¿quién sigue? Emil Forsberg, el jugador sueco, que hizo una muy buena temporada el año pasado con el New York Red Bull, que gana 6 millones de dólares y cierra este ranking, o por lo menos los primeros puestos, Jordi Alba, otro jugador del Inter Miami, que gana 6 millones de dólares. El lateral, y para mí uno de los mejores, si no el mejor defensa que hay en la MLS. Bueno, pues resulta que dentro de los 8 mejores pagados, Jaime, 3 son pagados por Inter Miami. Así es. Y dentro de las quejas que hay es que todavía Inter Miami no ha podido consolidar y diseñar la nómina que debe ser, pese a que está poniendo a 3 de los, y si miramos la lista un poco más abajo, pero ahí seguramente que Luis Suárez alcanza a entrar, pero esto tiene que ver con la regla que hemos explicado muchas veces, que crea limitaciones salariales y que a pesar de tener un gran equipo, Inter Miami no le permite contratar más figuras. Vamos a ver entonces ahora en términos de los jugadores mejor pagados de Inter Miami, quiénes están y en qué orden. Bueno, el listado lo lidera obviamente Messi, como ya dijimos, con 20 millones casi y medio de dólares. Después está Sergio Busquets con 8 millones casi 800.000 dólares. Jordi Alba es tercero con 6 millones. El cuarto es Luis Suárez con 1.500.000 dólares. Después está Tadeo Allende, el jugador que está a préstamo del Celta de Vigo, con 1 millón de dólares. Y luego está el paraguayo David Martínez con 839.000 dólares. Si quieres, hablamos en un próximo programa de lo que ganan los jugadores, porque se supo el contrato que firmó Cristiano Ronaldo y realmente esos números nos marean. Esos números no nos permitirían terminar este programa, así que vamos a abordarlo luego con más calma y comparar también algunos jugadores de Inter Miami. Recordamos, estos números son números oficiales puestos y publicados por la Asociación de Futbolistas Profesionales de la MLS. Infortunadamente, Jaime, el tiempo se nos ha acabado en el día de hoy. Gracias por haber estado con nosotros una vez más en Jugadores Designados. Bueno, Javier, un saludo y ojalá que venga lo mejor para este Mundial de Clubes en los octavos de final. Y toda la acción se la tendremos naturalmente en Jugadores Designados y el Mundial en 5 presentado por High Impacto. Nos vemos en la próxima oportunidad. Cuando el balón rueda, los jugadores designados te sumergen en la acción de juego y los camerinos.
Esto es Jugadores Designados, presentado por High Impacto, una producción de Fan Network TV.